Buenas amigos, nos encontramos en este canal de YouTube Strongman Tarraco y hoy presentamos un vídeo sobre una duda que nos han preguntado bastante a raíz de, de algunos levantamientos como el press vikingo, como el cilindro, como la mancuerna hitch, que es cómo mejoramos o cómo conseguimos mejorar nuestra fuerza de hombros o de presses por encima de la cabeza. Y bueno, nos parece una pregunta bastante interesante porque sí es verdad que es bastante dificultoso o hay bastantes problemas en evolucionar en los presses por encima de la cabeza o los presses de hombros. Se para mucha atención, por ejemplo, en el press de banca, en el cual, como es una prueba de powerlifting o entra dentro del power o en sí misma es una prueba el press de banca, hay muchas dudas y mucho interés en mejorarlo, pero no tanto en mejorar los hombros por encima de la cabeza. Y por ejemplo, para la banca hay mucha transferencia y para muchos ejercicios es muy importante, e incluso nosotros siempre nombramos los presses como sería para nosotros el cuarto básico, es decir, después de la sentadilla, el peso muerto y la banca, que están ahí formando parte del power, después prácticamente como básico enumeraríamos el press militar y lo que engloba todos los presses por encima de la cabeza. Lo primero que recomendamos nosotros para ganar fuerza en los hombros es trabajar libre. Sabemos que en muchos gimnasios carecen de material para trabajar libre y sobre todo carecen de press vikingo, carecen de cilindro, carecen de mancuerna hitch especializada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar centrarse en el press mancuernas y en el press militar. Los presses en máquina no es que tengamos nada en contra, pero todos sabemos que si hay polea por en medio y demás, los pesos no suelen ser reales y el trabajo no suele ser a nivel de fuerza tan recomendable como el peso libre. Para hipertrofia es otra historia, para que pique, para que congestione, para que estimule, podríamos hablar de otra cosa. Pero lo primero que recomendamos es libre. Intentar trabajar los pesos libres. Entonces lo haríamos si el material del gimnasio no permite tener press vikingo en muy pocos sitios. Press vikingo, como sabéis, es una estructura que sale pegada a la pared y que simplemente no hay ninguna polea ni nada, es un hierro y lo tiras para arriba. No es exactamente un press militar, se mueve mucho más peso, pero ayuda muchísimo a la fuerza de hombros. ¿Por qué? Porque primero lo puedes trabajar estricto y luego trabajarlo con todo el peso. Por lo tanto, si no tenemos press vikingo, de libre aconsejamos el press militar a rangos de fuerza, y también recomendamos eso, trabajar primero estricto y luego utilizar todo el cuerpo a las últimas. No utilizar todo el cuerpo desde las primeras, porque así le quitamos presión y tensión y trabajo al hombro, al deltoides. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que recomendamos es, lo pondremos, el trabajo libre. ¿De acuerdo? Libre. Lo segundo que recomendamos, como estamos comentando, es que primero hombro solo y luego ayuda con el cuerpo. Ayuda con el cuerpo. ¿De acuerdo? Ayuda con el cuerpo significa que primero trabajéis el press estricto, por ejemplo, un press de militar, y luego cuando ya no podamos más, tiramos un push press con todo el cuerpo, pero en las últimas. No empecemos el push press desde la primera, porque le quitamos tensión. Si trabajamos press mancuernas, por ejemplo, sentado, lo tenemos que hacer estricto, nos parece perfecto. Pero cuando no podáis más, os levantáis y tiráis 3 o 4 más con todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, lo segundo que recomendamos. Lo primero, lo libre, lo dicho. Peso libre ayuda mucho a mejorar la fuerza. Lo segundo, primero el hombro y luego ya ayuda con el cuerpo. ¿De acuerdo? Que es la diferencia entre el press estricto y el push press. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia muy importante. ¿De acuerdo? Luego también recomendamos el trabajo unilateral. Unilateral. ¿Qué significa? Pues el trabajo parecido al de la mancuerna hitch.
si no tenemos mancuerna hitch, porque si nosotros solemos tener un hombro un poco más débil que el otro, o un hombro que nos cuesta más que el otro, cuando nosotros estamos trabajando con todo el cuerpo, con los dos, no nos damos cuenta de ese problema. Y entonces puede ser que el problema, a veces hay gente que sube el cilindro ladeado, que sube un brazo y el otro no, hay transferencia en la banca y ves que sube fuera, por lo tanto trabajar unilateral. Si no hay una mancuerna hecha especializada, cogéis la mancuerna más grande que haya, pim, 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 y lo mismo, una vez primero lo trabajamos estricto, una vez no podamos más estricto, tiramos con todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Y creo que nos ayudará muchísimo, muchísimo. Y lo tercero que recomendamos es trabajar, lo cuarto, trabajar parciales. Trabajar parciales, ¿qué significa trabajar parciales? Que, por ejemplo, cuando no puedo más en un ejercicio de hombros, muchas veces es culpa del tríceps. Eso lo hemos dicho muchas veces en la banca. Voy a trabajar mancuerna hitch. No he podido, voy a hacer hombro. No. Esto es tríceps. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Cuando percibimos que en un press militar nos quedamos aquí, que en una mancuerna hitch nos quedamos aquí, trabajar las parciales. ¿Por qué? Porque el tema es de tríceps. Por lo tanto, se busca la forma, nosotros ponemos a veces 2 ruedas y la hitch muy alta y pam, y pam, y pam. Trabajas solo la parcial que a ti te cuesta. Cogéis una mancuerna que podáis dominar un poquito más y pam, y pam, y pam. Y entonces trabajáis ese tríceps, esa parte que no claváis. Que es muy, muy, muy importante, porque si no estamos en el de siempre, hay gente que hace la banca, pasa lo mismo. Hasta aquí no la clavan nunca. A trabajar pecho. No, el trabajo de pecho está hecho. Falta el tríceps, por lo tanto, agarre estrecho, parciales de tríceps, pues aquí lo mismo. Y un último también, es el quinto, variar el ángulo de agarre. Ángulo agarre. Es decir, no trabajéis siempre el hombro aquí, con mancuernas. Si tenéis un cilindro, coger neutro. Si tenéis mancuerna, trabajarlas aquí y trabajarlas aquí. Cambiar el ángulo del agarre. Eso hará que haya mucha más implicación de todo el deltoides. Y a la larga seremos más fuertes en los presses. ¿De acuerdo? Recopilamos. El primero, libre. Trabajar libre. Para mejorar la fuerza de hombros y los presses por encima de la cabeza, trabajamos libre. Evitamos las máquinas, evitamos las ayudas, evitamos las poleas, etcétera, etcétera. Tendríamos que trabajar libre. Sobre todo, a un press vikingo no sería libre del todo, pero libre de poleas, me refiero, libre de ayudas, que el peso se sienta. ¿De acuerdo? Eso nos ayudará a mejorar muchísimo. Lo primero, libre. Lo segundo, primero el hombro estricto y luego ayudamos con el cuerpo. Primero hombro y luego la ayuda con el cuerpo. Es decir, primero estricto, press estricto y luego push press. Trabajemos lo que trabajemos. Si estamos de pie, trabajamos estricto. Una vez hemos trabajado estricto y no podamos más, las dos últimas las ayudamos con el cuerpo, no desde la primera, porque eso quita tensión. Nos sentamos a hacer un press mancuernas, hacemos press mancuernas y cuando no podamos nos apoyamos las mancuernas en el hombro, nos levantamos y tiramos con todo el cuerpo. Y esas 2 o 3 de más ayudarán a estimular más para ganar fuerza en el hombro. Luego el trabajo unilateral. Para evitar descompensaciones de los hombros y para evitar que un hombro sea más fuerte que el otro, siempre va muy bien trabajar a veces de forma unilateral. En este caso la mancuerna hitch. Aquí y trabajamos. Y luego aquí y trabajamos. Y así compensamos los dos hombros y a la larga nos ayudará a no tener descompensaciones que nos priven de un levantamiento por culpa de un hombro rezagado. ¿De acuerdo? Que eso también pasa en la banca. Gente que la derecha la tiene clavada y la izquierda va por aquí. Pues hay que trabajar más unilateral. Porque cuando trabajas con menos peso, uno compensa al otro. Pero cuando vas al límite, necesitas los dos a tope. Luego, las parciales. Lo que hemos dicho. Si nosotros nos quedamos la mancuerna hitch aquí o nos quedamos un levantamiento de press aquí, ¡hostia! Es malo en hombros. No. El hombro ha hecho su faena.
aquí eres malo en tríceps. Y eso pasa muchísimo en la banca también, pero muchísimo. De un tío que queda aquí, hostia, a trabajar pecho, que no clavas. No, clava el tríceps, el pecho ha hecho su faena. Por lo tanto, si tenemos el problema de que no llegamos a salir, sí que es culpa del hombro. Pues hay que trabajar la salida a esa velocidad. Pero si nos quedamos aquí, hay que trabajar el press parcial. Por lo tanto, trabajar parciales, bien sea sabiendo dónde está nuestro problema. Si es en el tríceps, si es en el hombro, a ver dónde nos quedamos del recorrido. Y el último, variar el ángulo de agarre. Es decir, si nosotros trabajamos press mancuernas aquí, lo trabajamos así. Si tenemos cilindro, lo cambiamos aquí. Si no tenemos cilindro, trabajamos mancuernas aquí. Al cambiar los ángulos de agarre, implicamos mucho más todo el deltoides y a la larga eso significará un aumento de fuerza. Por lo tanto, estos son 1, 2, 3, 4 y 5 consejos que nosotros pensamos que os ayudarán a ganar fuerza en los hombros y preses por encima de la cabeza, que creo que es, como decimos, el cuarto básico, y eso os ayudará a mejorar la banca y a progresar muchísimo más en la fuerza en general, porque los preses, los cilindros, la mancuerna hitch implica todo el cuerpo, porque son ejercicios que son de pie, tanto implica en las cargadas a la espalda y al resto del cuerpo, implica los tríceps al clavar, implica la estructura de la espalda, implica los hombros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mejorar la fuerza de los preses os ayudará a mejorar la fuerza en general, y creo que con estos 5 consejos y utilizando los ejercicios que hemos dicho, si los tenéis, press vikingo, cilindro, mancuerna hitch, en caso de no tener mancuerna hitch especializada, mancuerna normal más grande, y todo el mundo puede hacer press militar, push press y press con mancuerna sentado de pie, variando los ángulos. Estos son los ejercicios que recomendamos. Estos son los consejos, los 5 consejos que damos para mejorar la fuerza. Y luego ya los rangos, pues como siempre, intentar 3, 5, hacer 5 estrictas, 2 o 3 al fallo con push press. Ahí ya, en función de lo que he dicho, vosotros tenéis miembros para organizar un entreno como mejor os vaya y que os permita progresar y mucho a nivel de la fuerza de los hombros, de los deltoides, y preses por encima de la cabeza en general, como son todos los ejercicios que hemos nombrado. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperamos haber ayudado, esperamos haber arrojado un pelín de luz, poneros a trabajar y tener paciencia, que con estos consejos estamos seguros que mejoraréis y mucho vuestra potencia de hombros. ¿De acuerdo? Pues esperemos que os haya gustado, y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.